Yo te mandé a predicar y tú echaste a mis mensajeros. Por eso uno tiene que estar seguro, como hijo de Dios, de que hay una vida después de la muerte y que no la podemos perder, no la podemos dejar pasar de lado. Ahora en la segunda hora prepárese porque vamos a leer muchas palabras de Dios que certifican esto que estamos hablando con la palabra, ¿no? Con la palabra. Vamos a estar muy bíblicos hoy porque es un tema muy importante que nos tiene que quedar en el corazón y saber de que hay un cielo, de que hay una vida eterna, de que hay cosas lindas preparadas para nosotros. Yo me vuelvo loco de saber cómo va a ser mi morada, cómo va a ser mi casa. ¿Cómo va a ser? Voy a tener una cancha de fútbol en el fondo, tendré una pileta grande. ¿Cómo será? Porque dice la palabra de Dios que Él va a preparar una morada para nosotros. Dice que nuestras obras que hacemos acá seguirían en los cielos. Bueno, hay muchas cosas de lo que Dios habla. Y Pablo llegó a un nivel de decir, bueno, yo deseo irme con Jesús, deseo irme, quiero partir ya, quiero irme allá. Quiero irme allá, ese nivel de fe. Claro, por eso después le daban latigazo y volvía a hacer lo mismo. Yo me acuerdo cuando mi cuñado me relataba esas cosas, apenas llegamos al hospital, tenía una enfermedad en el estómago y le salía sangre un montón. Y yo que veo una aguja en el mes de mayo, el médico me dice, ven, teneme acá. Y tuve que con el dedo, con un trapito, taparle la sangre, porque salía como una canilla salía. Y meta a predicarle la palabra de Dios, porque lo importante es que la persona se vaya con el Señor, que se reconcilie con el Señor. Ya lo que acá uno se equivocó y ya está. Pero Dios no nos va a dejar varado. Dios nos quiere recuperar y Él pagó un precio muy grande para que hoy el diablo venga y nos arrebate. Por eso Dios nos da la posibilidad de una reconciliación. Usted no tiene que nunca dejar de predicarle a sus hijos, nunca de predicarle a su familia, de decir que hay una vida eterna y que la vida acá no está segura, porque hay muerte súbita, porque hay choques, porque vamos en un colectivo, sube un ladrón y una bala perdida o un tiro, no sé, un terremoto. Cualquier cosa puede pasar y nosotros tenemos que estar preparados para que llegue ese día y que Dios nos levante. Por eso la realidad de cómo va a ser todo y de lo que Dios nos manda hacer es que estemos preparados, libres de ataduras, en santidad, porque como decía antes, no sabemos a qué hora va a venir la muerte. A veces una muerte viene cuando menos lo esperamos. Entonces uno tiene que estar preparado. Siempre tenemos que saber que la tierra no es nuestro hogar final. Lo tenemos que saber eso, porque Dios nos creó para algo mejor. Y lo que hay, algo mejor, está en los cielos. La vida es algo temporal. Es algo temporal donde tenemos que dejar semillas de bendición. De quizás con el trabajo de romper muchos linajes feos que pasamos del pasado. Porque quizás nuestros padres, nuestros abuelos hicieron tantas cosas malas que hoy nos llamó para algo mejor Dios. Primero vamos a leer en el 12:39. Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estar preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y no está hablando de que algún día en Apocalipsis habla. No, la muerte la podemos contar, no sé, hoy a la noche, mañana a la mañana, el próximo viaje a la costa, no sé, en cualquier momento. Y uno tiene que saber que estar preparado en Dios, porque no sabemos a qué hora puede venir el Hijo del Hombre. En un abrir y cerrar los ojos y cerrar de ojos viene el Señor. Por eso tenemos que estar preparados. En Lucas 13, vamos a ver cómo nos preparamos.
¿Cómo tengo que prepararnos? En el capítulo 13, un capítulo más, en el versículo 24 y 28, dice la palabra de Dios: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos van a procurar entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecé a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaremos a decir: delante de ti hemos comido, bebido, y en nuestra plaza enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Os digo que no sé de dónde sois. Apartado de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y así será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Ahora, yo no quiero predicar tanto de Abraham, predicar tanto de David, de Isaac y de tantas las cosas de Dios, y perderme ese momento de ver sentado a Abraham, de ver sentado a David y de ver sentado a Isaac, a Jacob, bueno, a Pedro, a José, y uno ser excluido y que Dios me diga: hacedores de maldad. Este capítulo empieza con que nos tenemos que arrepentir, porque si no vamos a perecer. Ninguno de nosotros queremos eso. Ninguno. Nosotros queremos llegar y sentarnos en la mesa del Señor. Por más que esa mesa habrá millones de fieles, queremos estar ahí. Que luchamos por eso. Entonces Dios nos dice que tenemos que estar preparados. Por eso, si hay alguna cosa mala en nuestra vida, la tenemos que sacar, porque no sabemos a qué hora vendrá el Señor. No sabemos. ¿Y qué pasa si nos encuentra con un odio? ¿Qué pasa si la muerte te encuentra con un amante? Te encuentra robando en los diezmos, abusándote de otras personas. O sos de Dios, pero ese día te agarró, pero, no sé, en pecado, re enojado. Y acá nos demuestra que la palabra, que esto no es un juego, porque cuando una vez que está alguien que parte, que está muerto, chao, listo, no hay más posibilidad. Vamos a golpearle, vamos a decirle: Señor, Señor, y en nuestra plaza enseñaste, y hemos comido, y hemos bebido delante de ti, hemos tomado la Santa Cena, no falta ningún culto, y el Señor nos va a decir: no sé quiénes son ustedes. No sé quiénes son ustedes, porque y salgan de adelante mío, apartados de mí, porque son hacedores de maldad. Y así será el lloro y crujir de dientes. Nos vamos a acordar de esta palabra. Por eso uno tiene que estar preparado. En el capítulo anterior dice estar preparado, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Por eso la semana pasada hablábamos del comezón de oír y de oír atentamente, y toda la palabra que nos enseña es para que nosotros vayamos por ese camino angosto, que no es fácil. Cuando habla de angosto no es fácil, porque un camino ancho entra multitudes, pero el camino angosto no es tan sencillo, no es tan fácil, pero es el que te lleva a la vida eterna. Es el que te lleva a que si mañana no despertas, estás con el Señor. Y estás con los familiares que llegaron, y estás con todas las bendiciones que Dios te va a dar. Porque la predicaste, porque la hablaste, porque la creíste, porque la tenés en tu corazón, y eso va a ser así. Ahora, ¿qué sucede si nosotros no estamos preparados porque nos confiamos? Y Dios nos demuestra que aunque tengas 10 años, aunque tengas 30 años, aunque tenga este muchacho que murió ayer o antes de ayer, creo, un jugador creo que era titular del arquero de Italia, de repente no está más. No está más. ¿Y cómo es eso? Bueno, pasa. Creo que Dios aprovecha eso para decirle: cuidado, no se confíen, porque a la hora que viene el ladrón nadie lo sabe. Por eso uno tiene que estar preparado. ¿Cómo voy a estar
en estos momentos lleno de odio. Y si viene Dios, ¿qué hago? No es un juego, te morís, te vas al infierno. Entonces a veces la palabra en las iglesias está que Dios te ama, te quiere, pero Dios lo puso esto. Que Dios sabe lo que hace, que esto, que lo otro, no. Y Dios nos dio pasos a dar, enseñanza. Y toda la palabra de Dios es para nosotros, es para que el día de mañana no nos perdamos. Por eso Dios nos da tanta evidencia de la vida eterna, incluso de su Hijo, que murió y resucitó para mostrarnos. Cuando alguien me dice, cuando un filósofo, un ateo, alguien del mundo dice, bueno, pero ¿cómo sabes que hay vida después de la muerte? ¿Quién volvió? Jesús. Le digo. Y me dice, bueno, pero eso es una historia. ¿Cómo es una historia? Fue algo de verdad. Vino para mostrarme que la muerte no existe, que murió y resucitó y que la muerte no fue nada. No existe la muerte. Solamente es un abrir y cerrar de ojos, ¡pum! Listo, ya estamos con el cuerpo lleno de dolor fuera de nuestra vida. Con esos defectos que nos incomodaba fuera de su vida. A Jacob no va a estar ahí rengo. Ya eso era del mundo. Hoy está con su cuerpecito sanito en el cielo. Por eso Dios nos deja evidencia de eso. Ahora tenemos que tomar en serio a Dios y la salvación, porque no sabemos en qué momento. No sabemos. En Lucas 13, leímos recién el 24, y Lucas 13, versículo 3 hasta el 5. Os digo, no antes, si no os arrepentid, todo perecerá igualmente. Aquellos 18 sobre la cual cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentid, todo pereceréis igualmente. Esta es la palabra del Señor. Acá está hablando de que hubo un accidente, que cayó una torre y mata 18 personas. Que en cualquier momento se puede derrumbar algo y podés encontrar la muerte. Podés trabajar en tu trabajo, bajás de todo con toda la fuerza en el camión y alguien no te ve y te pasa. A ver, yo aclaro porque podemos, en cualquier momento podemos encontrar la muerte. Y acá dice el Señor, si no estamos arrepentidos, si no estamos preparados, no va a haber posibilidad. Vamos a perecer en el infierno. Por eso que nada nos haga renunciar al camino que Dios nos manda, de integridad, de paz, de gozo, de santidad. Cuesta un montón, pero tenemos que prepararnos para eso. Por eso predíquele a todo lo que más pueda, a los tuyos, a la gente que te rodea. No diga, qué sé yo, a su hijo, bueno, no, yo estoy orando por vos. No, él tiene que tener su encuentro con Dios. No, bueno, pero mi hijo no conoce a Dios, así que Dios no va a tener más complacencia. Y Dios dice, no, Sodoma y Gomorra no conocían a Dios. Sin embargo, la maldad llegó tanto que Dios dijo, basta, se acabó. Y mandó fuego del cielo, se quemaron todos, chau, murieron todos. Porque la maldad había llegado a un extremo tremendo. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos de decir, mirá hijo, mirá que hay un infierno y un cielo, mirá que en cualquier momento, y te vas a arrepentir y no va a haber vuelta atrás. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 en adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermano, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón.
Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues lo que duermen, de noche duermen, y lo que se embriagan, de noche se embriaga. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. El último versículo de esa primera parte es: por lo cual, animaos unos a otros y edificándonos unos a otros, así como lo hacéis. No nos tenemos que quedar. Esta palabra fue clarita. El Señor vendrá como ladrón en la noche, y no sabemos a qué hora ni en qué momento. Y nosotros tenemos que estar preparados, y no confiarnos en decir, y yo sigo haciendo la mía, y Dios va a tener compasión conmigo. Sodoma y Gomorra dijo Dios, basta, se acabó, y se consumieron todo. Hay un cierto momento donde Dios dice, basta, se acabó, me cansé, ya la maldad de estos son en demasía, ya demasiado. Bueno, lo demuestra en la carta de Números, cuando habla de la rebelión de Coré. De la rebelión de Coré, el Señor nos muestra que un día se cansó también de Coré. ¿Y qué dijo Dios? Basta. ¿Y qué hizo Dios? Dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar, lo puede leer después en Número 16:31, y aconteció que cuando cesó él de hablar con todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, al infierno, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación, y todo Israel, lo que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Dios, hay un cierto momento donde Dios dice, basta. ¿Y sabe lo que pasó también? Cuando al otro día ya comentaron y decían, wow, se abrió la tierra, ¿qué hizo Dios? ¿Qué poder tiene Dios? No, vamos a convertirnos, vamos a santificarnos. Bueno, si uno estaría ahí lo hubiera dicho, nos santificamos porque Dios, con lo que mostró en las plagas de Egipto, con los que mostró con los milagros que hizo Moisés, cuando abrió el mar, y esto, Señor, estamos completamente tuyos, completamente, no hacemos, mirá, ni así de pecado. Pero no, hicieron todo lo contrario. Parece que el ser humano no aprende. Qué bueno sería si alguien escucha esta predicación y dice, wow, tengo que estar preparado porque no sé a qué hora. Pero el ser humano no aprende. Al otro día, dice en el versículo 41, dice que al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Seguían en la misma. O sea, viendo, no discernían, no se daban cuenta del poder de Dios. Y seguían hablando pavadas. O sea, en conclusión, hay muchos seres humanos que Dios le habla, que pasan cosas y no aprenden. Y Dios da la mejor palabra para que las personas tomen conciencia del momento que uno vive. Le da toda clase de evidencia de poder. Gente que vio milagros de Dios, gente que vio gente de cáncer que se estaba por morir sanada, gente paralítica a caminar, poder de Dios a mano poder. Sin embargo, entran con una facilidad al pecado y uno dice, pero ¿qué pasó? Si viste tanto poder de Dios, ¿cómo es? ¿Y si llega el Señor cuando estás en pecado? Porque la Biblia es clarita. En el versículo 45 dice, y apartados del medio de la congregación, y los consumiré, dijo Dios, en un momento, y ellos se postraron sobre su rostro, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario, y pon en el fuego el altar,
y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ello, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón, como le dijo Moisés, y corrió en medio de la congregación, y aquí la mortandad había comenzado en el pueblo, hizo expiación por el pueblo, poniendo incienso. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos de la rebelión de Coré. Después volvió Aarón y Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Hay gente que no aprende. Hay gente que no entiende. Jesús nos dice: voy a preparar morada. También nos dice que hay un galardón grande en los cielos, que nos prepara Dios. ¿Cómo será nuestra casa? Dice claro Dios un montón de veces que hay vida eterna. En Juan 10, versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebata de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todo. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo los conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. En el capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más de 38 versículos hay en la Biblia que habla de la vida eterna. Por eso no es un juego. Tenemos que ser conscientes que después de la muerte hay vida, y ser conscientes que Dios nos enseña quién va a entrar en el camino de Dios y quién no va a entrar en el camino de Dios. Por eso mi enfoque siempre tiene que estar en los movimientos de Dios. Siempre, su presencia tiene que alimentar mi vida siempre. Siempre lo interno tiene que ser alimentado por Dios. Y dentro de nosotros tiene que morar Él para que no nos perdamos. Abramos la palabra de Dios en la carta de Gálatas, porque ahora vamos a hablar de un tema donde Dios nos muestra los que no van a entrar al reino de Dios y los que sí van a entrar al reino de Dios. Y vamos a hablar un poquito de acá de Gálatas 5, del versículo 19 en adelante. Y esto dice Dios que no van a heredar el reino de Dios. Entonces, si nosotros, de estas cosas que voy a nombrar ahora, y en otro capítulo más, que hay más cosas, si yo estoy en una de esas, tengo que ser consciente, después cada uno toma la decisión, pero de salir de esas cosas, de vencer esas cosas, porque si viene Dios y tengo alguna de esas cosas, no voy a heredar la vida eterna, no voy a ver el reino de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso, si Dios viene como ladrón en la noche y te encuentra con alguna de estas cosas, con algún adulterio, con alguna fornicación, con alguna contienda, con alguna envidia, con alguna borrachera, con una orgía, no entras al reino de Dios. Y eso hay que tenerlo claro. Después cada uno puede tomar lo que quiera, lo puede tener grabado en el corazón, y cuando uno ve que uno está por entrar en un pleito, salgo de ese pleito. No sea cosa que Dios viene y me encuentre en muchas disensiones. Entonces yo no voy a arriesgar mi vida, no voy a arriesgar mi salvación. Si yo estoy haciendo una herejía
a alguien alguna maldad, tengo que salir, no sea cosa que venga Dios y no me vaya al cielo con Él y me tenga que comer mi eternidad en el infierno. Porque si Dios no perdonó a Coré, no perdonó a los que murmuraron, menos a nosotros. Por eso, si yo veo que mis ojos se están adulterando, se están mirando algo que no tengo que mirar, ¿qué pasa si la muerte me sorprende ese día? Ni hablar de la fornicación, ni hablar de la lascivia, ni de las orgías. O si uno, acá dice homicidio, si estás planeando asaltar a alguien, si estás planeando robar a alguien, si estás planeando matar a alguien, ¿qué pasa después si viene el Señor? Eso va a ser una cuenta pesada de tu legado. Y esto nos van a heredar la vida eterna. No van a heredar el reino de Dios.